Sí, perfecto. Perfecto. Primero, agradecer a todos los involucrados, a la doctora Soto que me invitó y, como ella dijo, es colega, maestra y jefa de nuestro servicio quemado en Amposta Central. Me siento honrado de participar en este webinar que parece un diplomado. Y sin más, me presento, soy médico del servicio quemado de la Amposta Central y del SAMU Metropolitano. Vamos a hablar lo que es el manejo prehospitalario del paciente quemado. Para eso, partir de la base que el paciente gran quemado es una catástrofe desde el punto de vista fisiopatológico, porque de base compromete un sistema completo, que es el sistema tegumentario, que tiene como función ser un órgano sensitivo, es en tamaño 15 a 20% del cuerpo, nos protege contra infecciones, realiza el balance de líquidos corporales y la termorregulación. Sin ahondar mucho en la fisiopatología, entender que a nivel local, en el paciente, en una quemadura, existen tres zonas. La zona en negro, que es la zona de coagulación, que corresponde a una zona de muerte celular, trombosis de pequeños vasos y necrosis de terminaciones nerviosas. La zona en rojo es la zona de éstasis, que corresponde a la zona de daño celular y disminución de la circulación. Y en amarillo la zona de hiperemia, que es donde hay un daño celular mínimo y una eventual zona de recuperación. Entonces, todo lo que hagamos en nuestro manejo prehospitalario está condicionado a salvar esta zona. A nivel sistémico, todo se va a traducir en pérdida de volúmenes, proteína y lo que eso puede causar en otros sistemas. El manejo es una nebulosa, por eso la foto. Hay mucha discrepancia, mucho desconocimiento. El manejo prehospitalario se realiza en un ambiente no protegido, con pocos recursos, así que vamos a intentar ayudar a definirlo un poco. Como axioma del manejo prehospitalario está siempre que los equipos de intervención tienen que trabajar dentro de lo que es la zona segura. El paciente quemado se ve en estos ambientes de la foto, donde hay incendio, donde hay un personal que sí está protegido, que sí está capacitado, y va como primera línea a generar una zona segura para que nosotros podamos actuar. El rescate depende de ello. Así que muchas gracias a nuestros bomberos. El manejo del paciente gran quemado se hace principalmente como el manejo del trauma, como el ABC del trauma. Y empezamos en la letra A, que corresponde a la vía aérea, donde siempre está el dilema en nuestros colegas si hay que intubar o no. Ahí el dilema. Para ello, hablar un poco de la injuria inhalatoria, que es el principal determinante si el paciente va a requerir un manejo invasivo de la vía aérea. Entender que a nivel fisiopatológico hay una inhalación de productos tóxicos, daño termal, una consecuente descamación de epitelio respiratorio, producción de fibrina y un hiperflujo vascular que va a significar un edema de la vía aérea. Los organismos americanos dicen una norma súper simple. Nosotros podemos siempre retirar un tubo endotraqueal, pero no siempre instalarlo. Así que pues, por eso es importante reconocer la injuria inhalatoria y actuar a tiempo. Para ello, lo principal, y esto hay que grabárselo, es el mecanismo. El mecanismo no es todo en la injuria inhalatoria.
El mecanismo tiene que ser un espacio cerrado, un paciente que estuvo dentro de una explosión, un paciente en paro cardíaco o compromiso de conciencia, donde sabemos que va a estar expuesto mucho tiempo a calor. No es lo mismo tener a alguien haciendo un asado que tiene todos los signos que vamos a hablar a continuación de posible injuria inhalatoria, pero no lo son en verdad. Ejemplo es el paciente que está haciendo un asado en su casa y tiene un fogonazo en cara. Va a tener vibrisas chamuscadas, va a tener parte de la cara quemada, pero el mecanismo no es el de injuria inhalatoria. Por eso, recalcar que lo principal es el mecanismo. Dentro de ello, como apoyo, hay que considerar la clínica, lo que dijimos anteriormente, alteración de conciencia, que el paciente tenga tos, algún ruido respiratorio, estridor, sibilancia, que esté con dificultad respiratoria, que esté con quemaduras faciales, edema, quemaduras circunferenciales en cuello, las vibrisas chamuscadas, el esputo carbonoso y edema de la oro o nasofaringe. Para el manejo de la vía aérea, se recomienda la secuencia de intubación rápida, que consiste en dar una pseudoanalgesia. Y esto, acá me adelanto un poco, esto es fundamental en el manejo del paciente gran quemado porque el paciente, se describe que el dolor de una quemadura es el dolor más grande que puede sufrir una persona. Entonces, si no tenemos una buena sedación, si no tenemos una buena analgesia, no podemos seguir. Entonces hay que ser bien dadivoso con el manejo de estas drogas. En nuestro servicio usamos opiáceos fuertes, principalmente fentanilo en dosis bastante alta, bastante repetida, que en relación a morfina se comporta como un medicamento bastante estable a nivel hemodinámico, y pseudoanalgesia en el ambiente prehospitalario le podemos ofrecer midazolam. En cuanto al bloqueo neuromuscular en esta secuencia de intubación rápida, se recomienda, y nosotros contamos en nuestros móviles con succinilcolina, que es un bloqueo neuromuscular de inicio rápido entre 30 segundos a un minuto, y que tiene una duración corta, de 4 a 10 minutos. Guías internacionales nos recomiendan uso de broncodilatación, agonistas beta 2 principalmente, en caso de tener pacientes broncocontraídos con sibilancia. Y las recomendaciones acerca del tubo endotraqueal en adultos van desde el tubo 8 a 8,5 y mayor. Esto con objetivo de, a futuro, poder hacer un aseo de vía aérea y constatar si existe realmente o no la injuria inhalatoria. Y ante la duda, intubar. El paciente tiene zonas quemadas en boca, entonces la adherencia del tubo con telas se hace difícil. Así que los organismos internacionales ofrecen la fijación con cinta umbilical, que es la de la foto. No se recomiendan corticoides, tampoco antibióticos. En cuanto a la reposición de fluido y droga, este es un tema que está bastante en boga. El paciente gran quemado es un desafío. Bueno, el paciente en el ambiente prehospitalario ya es un desafío al momento de instalar una vía venosa. Ustedes tienen que pensar que estamos a veces en espacio oscuro, a veces detrás de la ambulancia, hay un estrés muy grande. Entonces a eso hay que sumarle que el paciente gran quemado nos pone como desafío que probablemente puede estar en shock, hay zonas quemadas, hay grasa de por medio, y esa triada se hace un desafío súper importante al buscar la reposición de fluido y la administración de drogas. Por otra parte, estos pacientes que tienen un desbalance líquido como el que estamos hablando, hace que la vía oral y la vía intramuscular no sean buenos accesos. Por eso siempre hay que ir a buscar una vía venosa, posteriormente una osteoclisis, y como mecanismo ya de supervivencia, usar la vía enteral. Pese a que esto no tiene mucha evidencia, sí considerarlo en catástrofe. Nuestra vía venosa, ¿dónde tiene que ir? Y la respuesta es donde se pueda. Idealmente 2 vías venosas, y si no hay una vía venosa en zona no quemada, hay que usar la zona quemada. Acerca de la osteoclisis, recalcar que se puede usar en huesos largos en paciente adulto y pediátrico, en cresta ilíaca, y en adultos considerar esternón como posible vía de osteoclisis.
Las guías americanas tienen algunos criterios para la instalación de vía venosa que personalmente yo no los comparto mucho, porque dejan afuera el manejo del dolor del paciente. Los criterios son quemaduras mayores al 20% con tiempos de transporte mayores a 60 minutos, el choque hipovolémico, manejo de arritmia y la posibilidad de obstrucción respiratoria o el paro cardíaco. Estos pacientes sufren mucho y está demostrado que el mal manejo del dolor agudo genera dolor crónico y también por mecanismos de hiperadrenergia podría profundizar las quemaduras. Así que personalmente no comparto mucho el diferir la vía venosa si es posible. En cuanto a la fluidoterapia, lo principal y lo que compartimos con muchos colegas reanimadores, interventores, que tienen algunos más experiencia que yo, es que el manejo tiene que ser expectante. También lo describen algunas guías internacionales, porque la idea es que el tiempo de rescate de un paciente quemado sea menor a 30 minutos. Entonces, tengo muchas cosas que hacer antes de tener el tiempo para iniciar fluidoterapia. En caso de iniciarla, se sugiere ringer lactato porque no va a generar el descalabro a nivel electrolítico que podría generarme un suero fisiológico, previene la acidosis hiperclorémica, y para guiarnos se conoce la fórmula de Parkland, que es de 2 a 4 ml por kilogramo de peso por la superficie corporal quemada. Esta es una guía bastante usada, pero tiene sus alternativas. Holiday, Gabelstone en niños, uso de bolos de reanimación en pacientes menores de 2 años, 20 cc por kilo, luego diferentes cantidades de volumen dependiendo de las edades, pero quiero recalcar que esto es solo una guía, y que la reanimación finalmente tiene que ser determinada en un servicio de urgencia y de ahí en adelante, y tiene que ser medida por la diuresis. Nuestro objetivo es que el paciente tenga una diuresis cercana a 1 ml kilogramo hora, mayor a 0,5, menor a 2, y que tenga un examen físico de perfusión adecuada. Esto significa un buen delta de temperatura, pulso sensible, buen llene capilar, y si se realizó fluidoterapia en el prehospitalario, que no es nuestra recomendación, es siempre informar la cantidad a quienes nosotros le entreguemos al paciente. Acá hay unas guías que nos van a ayudar a calcular la superficie corporal quemada. El 9 de Wallace en adulto, podemos usar la palma de la mano del paciente, que corresponde a un 1% quemadura, y esto siempre cuando nosotros queramos calcular menos del 15% quemadura o un 15% de zonas no quemadas. Abajo pueden ver las referencias para niños, pero lo importante en el prehospitalario es reconocer si el paciente está quemado mayor o menor al 10%, y eso no requiere una estimación tan estricta como podemos ver en esta imagen. Se hace difícil en el prehospitalario hacer esa estimación. Entonces, el escenario más adecuado es el pabellón, cuando el paciente está totalmente descubierto, cuando se puede girar, cuando no tiene... cuando podemos tener una visión con un buen foco de luz. Así que no se hace determinante saber el número exacto, si es 42, 46, 52% en el prehospitalario. En cuanto a la letra E, es importante recalcar que hay que exponer a este paciente. Mucha gente me preguntó qué hacemos con la ropa. Y la verdad es que hay que retirar todas las ropas quemadas, todas las ropas posibles, pero no forzar aquellas ropas que están adheridas a las quemaduras. Las zonas que se están quemando las tenemos que manejar con apósitos húmedos. Luego hay que secar al paciente y hay que manejar las temperaturas. Hay que manejar la temperatura. Es un pecado no medir temperatura en el prehospitalario y que esta temperatura sea bajo 35 grados Celsius. Siempre tiene que ser sobre eso. Para ello, recalcarlo, apósitos secos, mantener al paciente sobre una sábana estéril, cubrirlo con una sábana estéril, usar una manta térmica si tenemos a nuestra disposición,
sueros tibios en caso de que requiera reanimación por volumen, y calefaccionar el ambiente donde esté este paciente, ya sea el servicio de urgencia, el pabellón, la ambulancia. Acá se hace también importante retirar todo lo que pueda generar un síndrome compartimental. Retirar anillos, cualquier tipo de metal, explicarle al paciente que pudiese contribuir a perpetuar algunas quemaduras y a generar síndromes compartimentales. Eso es como el manejo sobre lo que debiésemos saber del ABCDE del trauma. Quisiera explicarles también cómo funcionamos como SAMU metropolitano, decirles que estamos a lo largo de toda la región metropolitana. Existen 19 móviles básicos a la fecha, donde hay un conductor y un técnico. Tenemos 20 móviles avanzados, 21 en realidad, 20 móviles M2, donde existe un reanimador que puede ser enfermero, kinesiólogo, un técnico y un conductor, 3 personas. Y existe una ambulancia que es avanzada también, que se considera el M3, que es donde hay un médico, un técnico y un conductor. Están distribuidas a lo largo de toda la región metropolitana, con sus bases fronterizas al norte en Colina, al sur en Buin, al poniente en Melipilla y al oriente en Sotero del Río. La idea es que cuando haya un paciente accidentado, quemado, acuda la ambulancia avanzada más cercana y en colaboración vaya la ambulancia medicalizada, que es este M3 que les cuento, porque tiene un mayor arsenal farmacológico que ofrecerle al paciente. La idea es que el paciente ingrese al servicio de urgencia más cercano de donde ocurrió el accidente, y en caso de accidentes de múltiples víctimas, quiero contarles un poco la historia, la logística de cómo fue el incendio de San Miguel en el 2010, donde acudieron 20 móviles, fueron 13 ambulancias básicas, 7 ambulancias avanzadas, más un vehículo de respuesta rápida, y en este incendio tuvimos 81 fallecidos y 16 pacientes intubados. Ustedes entenderán que si todos estos pacientes hubiesen ingresado al servicio de urgencia más cercano, los reanimadores no hubiesen dado abasto. Por lo tanto, esta operación tiene un cerebro que se encuentra frente al Costanera Center en el Hospital Metropolitano, que corresponde al centro regulador. En el centro regulador trabaja un grupo de operadores, enfermeros, kinesiólogos, médicos, que tienen la función de coordinar y generar comunicación en red con nuestro sistema hospitalario. Por lo tanto, los móviles en terrenos que pudiesen ir a un eventual accidente de múltiples víctimas debiesen informar cuánto involucrado hay en el lugar, los niveles de gravedad, informar al centro regulador e intentar abrir todas las redes de salud que nos pudiesen prestar ayuda, informar que va un paciente grave y entender también que no todos los pacientes quemados tienen el mismo nivel de gravedad y no todos tienen que ir a un servicio de urgencia. También tenemos SAPU, SAR y finalmente como mayor complejidad los servicios de urgencia. En cuanto, esto de manera muy personal, yo hice una encuesta a técnicos, reanimadores, médicos, sobre cómo habían sido sus experiencias atendiendo a pacientes quemados, y la verdad es que todos, el 100%, me describió que habían tenido experiencias muy traumáticas, que se sienten sobrepasados al manejar el dolor de un paciente, la sedación. Quedamos cortos en ese manejo. Es muy difícil manejar la ansiedad y el dolor de un paciente quemado. Es muy difícil también para algunos ver a niños quemándose, porque no son, la mayoría de las veces, no son quienes provocan su accidente, o sea, son accidentes. Algunas personas me escribieron que nunca olvidaron el olor a carne. Algunos operadores, algunos pacientes les preguntaron a sus reanimadores si iban a vivir o no, y eran pacientes que tenían muy mal pronóstico, que eventualmente después de la intubación no iban a despertar. Recalcar que los escenarios son riesgosos, los escenarios dan bastante miedo, y yo creo que en pandemia todos hemos aprendido que nadie es un superhéroe, que todos tenemos que trabajar en equipo, que todos nos podemos mostrar con miedo, ansiosos, estresados, y hay que nivelar muy bien las expectativas de los equipos de salud.
normalizar el estresarse en un escenario así, normalizar el tener miedo, el frustrarse porque no lo hicimos bien y pedir ayuda. Nosotros tenemos, creo, en todos los servicios de salud un psicólogo que nos puede hacer un biofeedback de cómo vivimos nuestra experiencia. Podemos hacer un feedback con nuestros equipos de trabajo. Así que yo creo que es muy importante invitar a todos, absolutamente a todos los estamentos, a que hagan ese feedback de cómo se sintieron en la experiencia del manejo del paciente gran quemado y que tomen estos consejos que estamos dando acerca del manejo prehospitalario para que lo puedan hacer mejor.